pero los que están en vivo para que... Amigos de EPI, saludos a quienes se conectan a esta hora en nuestra señal. Ya cuando son las 9:40 hora de Caracas, Venezuela, establecemos este contacto en vivo desde el Foro Penal venezolano. Esto a propósito de un balance que se ofrece a esta hora sobre detenidos y asesinados durante las últimas horas en las protestas que se han suscitado en los Caracas y sino también en el país. Escuchemos a Flor Romero, director del Foro Penal. Bueno, primero buenos días a todos y queríamos convocar y a todos los que nos están viendo actualmente a los efectos de hacer un balance en relación con la situación de humanos que hemos visto en estos últimos 3 días. Quiero decirles que en cuanto a detenciones, el 23 de enero pasa a ser uno de los días con mayores detenciones históricos en la historia de la represión del país. Aquí tenemos pues un comparativo entre, por ejemplo, el 19 de abril, fue del año 2017, fue el día de mayor detenciones en protestas, pero pasa a ser el 23 de enero uno de los días con mayor detenciones, con 328 personas detenidas hasta ahora verificadas. Ahora bien, desde el 21 de enero, si sumamos todos los días, todas las detenciones verificadas, estamos hablando de 369 arrestos por protestas. Quiero decirles que hasta el día de hoy todavía estamos verificando arrestos. Quiero decirles también que el día de ayer, 24 de enero, se siguieron produciendo detenciones de personas supuestamente involucradas en protestas y seguramente el número de detenciones va a superar los 400 en el momento que verifiquemos, identifiquemos cada uno de los nombres. Cuando hablamos de 369 personas arrestadas desde el 21 de enero hasta hoy y 328 solo el 23 de enero, es personas que hemos identificado con nombre y apellido, que inclusive el Foro Penal va a representar en su gran mayoría. Quiere decir que hay otras que todavía no hemos identificado, un número importante, por ejemplo, se habla de 50 detenidos en el estado Monagas, que no hemos registrado todos uno por uno, por decir algunas de las cosas, más detenidos en el estado Aragua, también nos están informando, pero todavía no hemos identificado cada uno de estos casos. Quiero decirles que evidentemente estos casos de detenciones están no solo representados en su mayoría por el Foro Penal, que estamos activados en todo el país, sino también estamos llevando las denuncias respectivas a diferentes instituciones internacionales. ¿Qué ha caracterizado las manifestaciones y las detenciones en estos recientes días? Primero, dos cosas particulares. Yo diría casi todas, para no decir todas, en su gran mayoría, las detenciones han ocurrido en zonas populares, por un lado, y las protestas y muchas detenciones han ocurrido en la noche y en la madrugada y a los días siguientes, que las personas han sido incluso en muchas ocasiones retiradas de sus casas con allanamientos sin ningún tipo de orden, es decir, allanamientos totalmente ilegales, más bien incursiones dentro de propiedades absolutamente arbitrarias. Tenemos, por decirles, zonas importantes donde han ocurrido no solo manifestaciones, sino detenciones. Petare, particularmente el FAES, ha habido denuncias que se ha incorporado y arbitrariamente en casas y se ha llevado personas. Ayer, particularmente, 24 de enero, en la zona de José Félix Rivas, concretamente la zona 6 y zona 7 de Petare, José Félix Rivas fue llevadas personas y incursionó el FAES a sus casas. En Catia ha habido protestas y cantidades de detenciones, incluso intercepción. Han interceptado vehículos y se han llevado personas supuestamente involucradas en las protestas. El día de ayer, particularmente, hubo una cantidad importante de detenciones en el Junquito. También más o menos el mismo esquema, tanto el FAES como la Guardia Nacional, no solo el FAES, se ha incorporado dentro de las casas y se ha llevado personas. También tenemos pues ya casos quizás más conocidos, La Pastora, Cotiza, el barrio Limón, Caracas, La Guaira, El Valle, ha habido detenciones en Cagua, en el estado de Aragua, en San Martín también ocurrieron detenciones allí frente al centro comercial de San Martín aquí en Caracas, y así tenemos pues diferentes detenciones en diferentes lugares que podemos detallar en el momento que así lo hagan, lo quieran. Hay un cambio en el patrón de represión en esta oportunidad. Vemos que todas han estado orientadas hacia las zonas populares y sin
sin ningún miramiento, la incursión ha sido directa, además de unidades élite de organismos como el SEBIN. Sí, bueno, el cambio que podríamos ver claramente es que es en zonas populares y en las noches, ¿no? Ahora bien, al final del año 2017, este mecanismo al cual tú te refieres con organismos de inteligencia, unidades tácticas, FAES, en conjunto con el SEBIN, con el DIGESIM, incluso la Guardia Nacional, ocurrió también. Por ejemplo, en el Paraíso hubo varias incursiones de ese tipo, en edificios, este tipo de cosas. Lo distinto es que en esta ocasión ocurre en zonas populares. Eso digamos que sí es lo característico y particular, digamos, lo del 21 al 24 de enero. En lo que respecta a los asesinatos, hay ciertas diferencias, digamos, en cifras, lo cual es lógico, porque algunas personas son heridas de bala, se considera en un momento determinado la prensa señala que fueron probablemente asesinados y después verificamos que están, por ejemplo, en terapia intensiva. Por eso las cifras han variado o casos que se incorporan dentro de los asesinados y resultan ser personas que no están asesinadas dentro del contexto de las protestas. Ahora bien, verificado por el Foro Penal, repito, no quiere decir que no haya más, estamos en ese proceso de verificación, estamos en el proceso además de análisis en los hospitales y de informes médicos forenses, estamos hablando de 22 personas asesinadas desde el 21 de enero. Aquí más o menos le doy la cuenta. 3 personas asesinadas en Portuguesa, les puedo dar los nombres, no quiero extenderme, después les puedo entregar los nombres de cada uno. Portuguesa 3, Táchira 2 personas asesinadas, en Barinas 2 personas asesinadas, en Amazonas 2 personas asesinadas, en Bolívar 7 personas asesinadas, incluyendo a 2 menores de edad. En Caracas tenemos a 5 personas asesinadas fundamentalmente entre el 21 y el 22 de enero y en Mérida una persona asesinada. Eso suma el total de 22 personas que aquí tenemos pues nombre y apellido de cada una de ellas y estamos verificando situaciones. Por ejemplo, en el estado Bolívar hay personas asesinadas que son producto que están dentro del contexto también, pero no es protestas específicas que se realizaron, sino saqueos. Es decir, las personas incursionaron ilegalmente dentro de algún local, dentro de algún, para saquear, y fueron asesinadas en esa ocasión, en ese momento. Eso, por ejemplo, ocurre en el estado Bolívar en lo que respecta a 5 personas. 5 de las 7 fueron, al menos así hemos verificado, asesinadas en saqueos. Repito, la situación desde nuestro punto de vista en lo que respecta a protestas y a represión está siendo constante y de alguna manera se repiten ciertos patrones que han ocurrido anteriormente. El día de ayer, por ejemplo, representamos una serie de personas en tribunales, tanto en el estado de Aragua como en Caracas y en otros lugares, y han reportado agresiones importantes. Por ejemplo, por parte, debo decir, que hay un llamado a los funcionarios de la Guardia Nacional que sepan que se está haciendo vigilante en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. A una muchacha, pues, la detuvieron, la pisaron, le pasaron por encima maltratándola y pisándola. Hay golpizas importantes, hay incluso denuncias que estamos corroborando, descargas eléctricas en ciertas personas, pero sí hay una serie de agresiones importantes que incluso han sido denunciadas ante tribunales por parte de funcionarios. Y para concluir, solo para hacerles referencia, disculpa, al número en cuanto al estado con mayor cantidad de detenciones, pasa a ser el Zulia, el estado con mayor cantidad de detenciones, con 85 personas detenidas solo el 23 de enero. El segundo pasaría a ser el estado Aragua, con 63 personas solamente el 23 de enero. Y Monagas pasaría a ser el estado con mayor detenciones. Si sumamos 23 de enero y 22 de enero, estamos hablando de 45 personas detenidas y todavía estamos verificando otro grupo de detenciones de detenidos que probablemente va a aumentar la cifra. Alfredo, ¿ustedes Sí. han evaluado este tipo de manifestaciones que se han registrado en las últimas horas? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Observatorio de Conflictividad hablaba de que hay AMPA, que hay delincuencia en estas manifestaciones, y usted habla de saqueos, muertos en saqueos. ¿Por qué están protestando? ¿Lo han evaluado? Sí, bueno, estamos en ese momento de corroborar cada una de las situaciones. ¿Cómo la corroboramos? Bueno, en el momento que tú representas a cada una de estas personas, conversas con las víctimas
de detenciones y podemos, digamos, y con los familiares y saber exactamente qué ocurrió. Ciertamente, y nosotros diferenciamos, y en ese es el momento de calificación que hacemos para, por ejemplo, definir estos detenidos, no incluimos a aquellas personas que hayan cometido actos de violencia, que hayan cometido actos, digamos, criminales, no los incluimos. Y si hay, siempre, de alguna u otra forma, en este tipo de protestas, hay algunas personas que cometen actos de ese tipo. Lo cierto también es que hay protestas de diferente tipo, pero lo también importante a considerar, muchos casos de personas ni siquiera, por ejemplo, en el estado Zulia, no fueron detenidas en protestas ni en saqueos, fueron detenidas después de las protestas, que fueron sacadas de sus casas. Les decía casos de Katia, de Petare, personas que no estaban ni siquiera protestando ni saqueando. Fueron buscadas a sus casas sin orden de captura por supuestamente estar involucradas en protestas, sacadas de sus casas y detenidas. Entonces, Es decir, que está funcionando el sapeo de los vecinos. No podría decirlo de esa manera, pero sí lo cierto es que han interceptado vehículos y han entrado dentro de las casas de las personas y se lo han llevado. ¿Hay colaboración de los vecinos para adelantar a quienes están protestando? No lo sé, pero efectivamente si han llegado a casas y se han llevado personas, no sé con cuáles sustento, y en la revisión de los expedientes de las pocas personas que hasta ahora han sido presentadas. ¿Por qué? Porque solo han sido presentadas ante tribunales los del 21 de enero y ayer los del 22 de enero. Los del 23 de enero serían presentados el día de hoy y estamos ahorita activados en ese sentido y es la gran mayoría. Ahí nos podemos enterar con más detalle de lo que ocurrió. Pero en ese momento pues que podamos definir cada una de las cosas. Iremos poco a poco haciendo reportes, sobre todo sobre las agresiones, torturas y las causas de las detenciones. Pero, por ejemplo, en estas últimas detenciones que hemos representado, hemos observado que no hay ningún tipo de sustento para llevarse a las personas. Y la gran mayoría de estos detenidos no son ni siquiera en el momento de las protestas, al menos los actuales, los del 21 y 22 de enero, sino, repito, han sido llevados de sus casas cuando no estaban protestando, sino fueron perseguidos o de alguna manera así, señalados de alguna manera para encontrarlos dentro de sus propiedades. ¿Qué sucede con las personas que han denunciado como desaparecidas? Está el caso de un joven estudiante de la Universidad Católica y por otra parte ayer se conoció que la FAES entró a Petare y asesinó a un joven apodado El Chivita. Ellos aseguraron que no había identificación de este joven. ¿Se tiene alguna información al respecto? En cuanto a lo primero, hay que decir que técnicamente lo que ocurre son desapariciones forzadas al principio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nos enteramos? Y tenemos la lista de todos los detenidos y los identificamos de que las personas fueron detenidas. Porque vamos a la policía y llamamos a un teléfono y nos dicen que la persona fue detenida, que el familiar verifica a través de un número oficial si fue detenida o no la persona, o que le comunican cuando fue detenido dónde lo llevan. No, eso no ocurre jamás. Son desaparecidos. El foro penal, en virtud del método de activistas en diferentes centros de reclusión y el centro de llamadas que recibe las llamadas y las verifica, es que determinamos que el detenido ocurrió y que la detención ocurrió y que el detenido está en tal lugar. Entonces, ocurre regularmente que las personas son desaparecidas, no se sabe dónde están, y posteriormente determinamos que están en un lugar. Claro, repito, si me preguntas técnicamente, en cuanto a desapariciones, te podría decir casi que la mayoría son desaparecidos técnicamente hablando. Pero si transcurre el tiempo y se mantienen desaparecidos, hay que esperar a ver si aparecen o no. Pero en la gran mayoría de los casos aparecen ya sea en el tribunal cuando se presentan o aparecen luego que descubrimos que están en un determinado lugar de reclusión. En lo que respecta al asesinato de ayer no tenemos información. Además de las FAES, ¿cuáles son los cuerpos que están haciendo las detenciones? La mayoría de los cuerpos son, por lo menos FAES es importante en cuanto, FAES no en cuanto a detenciones, FAES en cuanto a digamos, incursionar dentro de propiedades arbitrariamente y llevarse a personas y luego los entregan en la mayoría de los casos a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en su mayoría ha sido la que ha llevado a cabo diferentes detenciones. A diferencia de otras ocasiones, no han sido presentados ante tribunales militares, están siendo presentados ante tribunales civiles hasta ahora, ciertamente. Pero la Guardia Nacional ha estado bastante presente o activa en ese sentido. ¿Cuáles son los delitos que se le están imputando a estas personas? Sí. ¿Sigue siendo traición a la patria? No, traición a la patria, los delitos, repito, recuérdense que estamos hablando de 21 y 22 de enero todavía y nos falta
porque se han presentado al menos 328 personas, ¿no? Todavía no sabemos, pero en lo que respecta al 21 y 22 de enero, los delitos han incorporado terrorismo, alteración del orden público, instigación al odio, ¿ok? Pero en muchos casos han eliminado los delitos de terrorismo, de instigación al odio, y ha quedado solo alteración del orden público. Sin embargo, y desacato a la autoridad también hay otros casos. Ahora bien, hay muchas personas, por eso el número de presos que hasta el día de hoy es 273, en la última lista actualizada, seguramente va a incrementarse, porque han quedado varias personas privadas de libertad y otras han quedado bajo fianza. Por ejemplo, el día de ayer el método, el mecanismo, en Caracas al menos, fue la fianza, la libertad bajo fianza con 4 fiadores. Y hasta que no se cumplan los requisitos de los 4 fiadores que ganen 1.000 unidades en libertad, entonces quedan privados de libertad a esas personas. Ese es más o menos el esquema. Sin embargo, caso, repito, donde hay otros delitos que estaremos viendo en el transcurso de este tiempo cuáles son. Ahora estamos empezando, repito, porque ahorita que vamos a identificar, es porque ahora con estas detenciones que van a ser presentadas y que podremos identificar lo que ocurrió. Recuérdense que la comunicación, que ese es otro punto importante en cuanto a las desapariciones forzadas o no, el esquema de incomunicación de los detenidos sigue siendo lo regular. No tienen acceso a abogados, no tienen acceso a familiares, sino luego que son presentados ante un tribunal es que tenemos la posibilidad de conversar con ellos 10 minutos, 15 minutos o incluso menos antes de la audiencia. Y allí es que nos enteramos sobre lo que les ocurrió. Sí, básicamente quería destacarte eso. Recuerda que tenemos registrados hasta las 12 de la noche de ayer, arrestadas, de las cuales no había sido presentado todavía ni siquiera el 10% de ellas. Por eso es difícil. Sí, el 10% de esas personas, ¿no? De manera tal que ahora es difícil establecer cuál es el patrón de actuación de los tribunales. Lo que sí pudimos ver es eso. Las calificaciones jurídicas van desde terrorismo e incitación al odio hasta que se decantan en desacato a la autoridad y resistencia a la autoridad y otra serie de cosas, ¿no? Pero todavía es pronto para destacar eso, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, quisiera un poquito más de detalles en los procedimientos de las detenciones, sobre todo con respecto a los que están siendo estos procedimientos al estilo de la OLP o están siendo... Sí, fíjate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los reportes que nos han llegado? Particularmente de noche y particularmente en zonas populares, no solo de Caracas, sino de todo el país, se presentan sin orden de allanamiento, sin orden de captura, miembros de cuerpos de seguridad, particularmente del FAES o de la Guardia Nacional Bolivariana, y sin mediar palabra se llevan detenidos fundamentalmente a los jóvenes que están en esas casas. Eso es básicamente lo que nos ha sido reportado. Es una detención o son unos procesos de arresto de detención que en este caso sí son selectivos. Es decir, pareciera ser que ya, merced a algún tipo de labor de inteligencia previa que se ha realizado, estos cuerpos policiales se dirigen en específico a determinados lugares para llevarse de allí a los jóvenes que nosotros lo imaginamos están siendo señalados por algunas otras personas como de haber participado en las manifestaciones. Eso es lo que ha caracterizado esto. La nota distintiva es que, como bien lo destacaba Alfredo, antes la represión era generalizada, no estaba focalizada en un grupo social en específico, en un grupo socioeconómico en específico, pero esta vez, durante el mes de enero, la represión ha estado focalizada en las zonas populares, en las zonas más humildes, no solo de Caracas, sino de todos los demás estados. Eso es una nota distintiva importante. La razón es muy sencilla. Esta vez, las protestas, sobre todo después de las grandes manifestaciones políticas que tienen lugar, se están generando ¿dónde? Precisamente en las zonas más humildes. Hay una dirección, hay una correlación, siempre lo decimos, directa entre protesta y represión. Eso es siempre así. Y como en estos casos la protesta se está materializando en las zonas más humildes de Venezuela, es allí donde se está focalizando entonces la represión. Es importante destacar también que la represión no ha estado solo a cargo de cuerpos de seguridad formales, también han intervenido en
de la represión, cuerpos de represión, cuerpos de violencia informales como colectivos armados, que incluso se han atrevido en algunas zonas, como por ejemplo ocurrió hace unos días en el 23 de enero, a dictar toques de queda, a indicarle a la gente que desde determinada hora hasta determinada hora no pueden salir. Esto es completamente irregular y, siendo avalado por el Estado, constituye también una gravísima violación a los derechos humanos. Gonzalo, se registró en las redes sociales un video de unos jóvenes desnudos golpeándolos con un bate. No sé si tienen alguna información de esos videos, si lo han podido confirmar, de estos grupos que usted acaba de decir que son colectivos. También me gustaría saber si manejan alguna cifra de heridos que se hayan registrado en las últimas protestas en estos últimos días. Mira, con respecto a los videos, nosotros somos muy cautelosos, porque en estos momentos no es inusual que videos de situaciones que hayan tenido lugar en otro momento en Venezuela, o que ni siquiera hayan tenido lugar en Venezuela, sino en otros países, pues se difundan como si fueran actuales y como si hubieran sido de Venezuela. En todo caso, lo que muestra ese video que tú estás planteando es algo que sí ocurre y ocurre continuamente en nuestros cuerpos policiales. Nosotros hemos recibido innumerables denuncias de ese tipo de proceder. Con respecto a los lesionados, también estamos tratando de levantar la estadística. Particularmente hemos visto que en el momento de los arrestos se ejerce como regla general un exceso, un abuso en el uso de la fuerza. Eso ya por sí mismo genera lesionados, pero también hemos visto excesos y abusos en el uso de la fuerza, en el control de las expresiones de protesta que se están dando en todos los lugares, de manera tal que eso genera un número importante de lesionados. En algunos casos, esos lesionados, cuando las protestas son masivas, se cuentan por decenas, en otros casos son un poco más focalizados, ¿no? Todavía estamos levantando esa estadística. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Disculpen que no tenemos cachitos ni... Bien, palabras entonces de Alfredo Romero y Gonzalo Imión, directores del Foro Penal Venezolano, quien ofrece un balance general sobre las detenciones y asesinados hasta ahora en todo el país en cuanto a las protestas que se han generado las últimas horas. En líneas generales indican entonces que son 369 los detenidos que se han generado hasta ahora en las protestas, esto recordando entre el 21 y 22 de enero las detenciones en cuanto al 23 y 24 de enero ya estaría entonces por presentarse el día de hoy. También un número general entonces de 22 asesinados se manejan hasta ahora verificados por el Foro Penal Venezolano. Es parte de la información generada a esta hora desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.